Prepara tu corazón, porque hoy Dios va a hablar contigo, y lo que te dirá no es teoría, es destino, porque si alguna vez te preguntaste por qué Jesús descendió de la tribu de Judá y no de otro hijo de Jacob, hoy vas a descubrir que esa decisión no fue casualidad, fue promesa. Quizás piensas que las genealogías no tienen importancia, pero lo que estás a punto de ver va a sacudir tu fe y elevar tu entendimiento bíblico a otro nivel. Desde las palabras de Jacob hasta los tronos eternos de Apocalipsis, vas a ver que cada detalle fue planeado por Dios. Y cuando lo veas, vas a decir, ahora entiendo por qué Él nunca falla. En este video te revelaré solo con la Biblia por qué Jesús tenía que venir de Judá. Te mostraré los errores de los otros hijos de Jacob, las profecías que sellaron el linaje y cómo todo se cumplió en Cristo. Y lo mejor, te vas a ver a ti mismo dentro de esa historia. Pero antes, suscríbete ahora mismo, activa la campanita y comenta abajo, ¿cuál es la profecía del Mesías que más te conmueve? Porque este canal es tu espacio para crecer, compartir y caminar firme en la palabra. Si el Mesías podía venir de cualquier hijo de Jacob, ¿por qué la Escritura lo llama león de la tribu de Judá? En Apocalipsis 5:5 resuena una voz, no llores, el león ha vencido. Y Génesis 49:10 declara, el cetro no se apartará de Judá. Si cambiamos la tribu, se rompen las promesas de Dios que abrazan la historia. Hoy abrimos la Biblia para mirar de frente la fidelidad de Dios y a Jesús en su linaje. No vamos a especular, vamos a leer. Esta pregunta toca la médula de la fe. ¿Cómo sostiene Dios lo que promete? Si el plan apunta a Judá, cada paso importa para la salvación que alcanza a los pueblos. ¿No es esto esperanza pura? ¿Ver al amor de Dios ordenar generaciones? Quédate conmigo y deja que la palabra alumbre como lámpara en la noche. Imagina un pergamino desenrollándose, nombres que laten, polvo de desierto y caravanas. Entre líneas, un león heráldico guarda el trazo. Judá, cetro en mano. La Biblia no susurra al azar, conduce como río, con paciencia y verdad. Haz una breve oración. Espíritu Santo, guíame a toda verdad sin añadir nada mío, porque Jesús no es mito, es cumplimiento, y su linaje cuenta una historia de promesas de Dios. Responderemos solo con la Biblia, textos claros, sin adornos extra. Detrás de cada nombre hay pacto, y detrás del pacto el amor de Dios que no falla. ¿Cómo no temblar al ver siglos converger en un pesebre de Belén? Esta ruta no se sostiene en opiniones, sino en la palabra fiel que permanece. Si algo no está escrito, no lo diremos. Esa será nuestra honra y nuestro refugio. Entonces, volvamos a la pregunta como quien afina un instrumento antes del himno. ¿Por qué Jesús de Judá y no de otro hijo de Jacob? La respuesta emergerá paso a paso, de Abraham a David, de David a Belén. Y cuando lleguemos a Miqueas 5:2, verás el mapa señalar Belén con precisión. ¿Estás listo para seguir el hilo rojo de la esperanza hasta la cruz y la resurrección? Cuando un pasaje parezca denso o una genealogía te confunda, descansa y vuelve a mirar. La Biblia ilustrada puede ayudarte a visualizar líneas, lugares y símbolos sin cambiar el texto. Úsala como quien enciende una lámpara para leer mejor, no como quien reescribe la historia. Así, la fe crece con comprensión y la esperanza respira con más amplitud. Porque el propósito siempre es Jesús y la salvación que Dios ofrece, no un dato más. Antes de avanzar, apoya este estudio, suscríbete, activa la campanita y comparte esta luz. Escribe en los comentarios. ¿Qué profecía sobre el Mesías más te conmueve y por qué? Tu participación impulsa que la Biblia alcance a más familias con amor de Dios y verdad.
Empecemos juntos esta travesía, paso a paso, sin prisa y sin añadir nada que no esté escrito, porque donde la palabra guía, la fe encuentra camino y el corazón halla salvación. ¿Por qué entre 12 hijos Jesús descendió precisamente de Judá? ¿Por qué no de José, el soñador amado, o de Leví, que ministraba en el tabernáculo? Esta pregunta no es un detalle curioso, es una puerta hacia la esperanza eterna, porque entender el linaje del Mesías es abrazar el corazón del plan de salvación. Nada en la Biblia está allí por accidente. Cada nombre, cada tribu, cada promesa es una semilla cargada de eternidad. Antes de avanzar, quiero que te detengas un momento. ¿Realmente creemos que Dios improvisa? ¿O será que todo está ordenado desde antes de la fundación del mundo? Si es así, entonces la tribu de Judá no fue una casualidad, sino una elección escrita con fuego celestial, una elección que refleja el amor de Dios, su fidelidad y su diseño perfecto a través de las generaciones. Y eso, amado espectador, también nos incluye a ti y a mí. Hoy no vamos a argumentar desde opiniones humanas ni tradiciones sin raíz. No, nuestra única fuente será la Biblia. Recorreremos juntos las páginas del Antiguo y Nuevo Testamento, buscando no imponer ideas, sino descubrir lo que ya está allí, claro como la luz de la mañana. Y cuando lo veas, algo en tu espíritu despertará. Una fe más firme, una oración más sincera, una gratitud más profunda. Imagina que estás frente a un enorme mural profético. En él, los rostros de Abraham, Isaac, Jacob, sus hijos, cada uno con una historia, con errores, con momentos de gloria y caídas. Pero solo uno, Judá, es señalado por el dedo de Dios como la raíz de reyes, el portador del cetro. ¿Qué hizo diferente a Judá? ¿Cuál fue el momento exacto en que se le otorgó esa bendición? La respuesta está en la Escritura, y vamos a encontrarla juntos. Mientras exploramos este misterio, piensa en tu propia vida. ¿Alguna vez has sentido que fuiste dejado atrás mientras otros eran escogidos? ¿Que Dios pasa por tu casa y escoge a otro? Tal vez hoy te des cuenta de que su elección no tiene que ver con méritos humanos, sino con su gracia soberana. Así como eligió a Judá con todo y sus sombras, Él puede usarte a ti para propósitos que aún no comprendes. Esta búsqueda no es solo teológica, es profundamente humana, porque si Dios cumple lo que prometió a Judá hace más de 3000 años, ¿no cumplirá también lo que ha dicho sobre ti? ¿No te ha dicho que estará contigo hasta el fin? ¿Que nada podrá separarte de su amor? Cada versículo que leeremos será un eco de su voz susurrando, confía en mí. Así que antes de continuar, haz una pausa breve. Toma un cuaderno, escribe esta pregunta en grande. ¿Por qué Jesús vino de Judá? Deja espacio para anotar las respuestas que surgirán directamente de la palabra de Dios. Este será tu viaje. Este será tu altar de entendimiento, porque cuando terminemos este recorrido, no solo sabrás por qué Judá, sabrás por qué Dios cumple lo que dice, sin faltar ni una coma. Todo comienza con una promesa. No fue dada en un templo ni entre multitudes, sino en medio de la soledad de un hombre que lo dejó todo por obedecer. Abraham, llamado por Dios, recibió estas palabras: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Desde ese instante un hilo invisible de fe, tejido con obediencia y esperanza, empezó a recorrer generaciones. Y ese hilo nos trae hoy aquí, buscando entender por qué Jesús nacería de la tribu de Judá. La promesa se repitió y se profundizó en el monte Moría, Génesis 22:18, cuando Abraham estuvo dispuesto a entregar a su hijo. Allí Dios afirmó: en tu simiente serán benditas todas las naciones. No dijo simientes en plural, sino simiente en singular, apuntando a un descendiente específico, uno solo, uno que llevaría la carga del mundo, la esperanza de todos los tiempos.
Ese descendiente tenía que venir en la línea de Abraham, y de allí el camino se va estrechando como una senda que conduce al corazón del plan divino. Luego vino Isaac, hijo del milagro. También él recibió la confirmación de la promesa, Génesis 26:4. Y luego Jacob, el que luchó con Dios y fue llamado Israel. A él se le dijo: tu descendencia será como el polvo de la tierra, y en ti y en tu simiente serán benditas todas las familias. Génesis 28:14. Notamos aquí una progresión, de una promesa general a una promesa específica, y de una bendición nacional a una salvación universal. Dios estaba trazando una línea recta que culminaría en Jesús. Pero Jacob tuvo 12 hijos. Y es aquí donde surge la gran pregunta: ¿cuál de ellos sería portador de esa simiente prometida? Si la promesa está viva, también lo está el propósito. Y si hay propósito, hay elección divina. El cetro no podría estar en manos de cualquiera. Dios mismo, que ve los corazones, elegiría. Podría haber sido José el justo, o tal vez Benjamín el menor y amado. Sin embargo, no fue así. La elección recayó en Judá. Y no por casualidad, sino por un designio eterno. Esta historia nos muestra que Dios no solo promete, Dios cumple, y lo hace en su tiempo, con exactitud profética. Si cumplió su palabra con Abraham, Isaac y Jacob, ¿no cumplirá también contigo? ¿Acaso no te ha hablado en secreto en medio de tu dolor? ¿No te ha sostenido cuando ya no quedaban fuerzas? Entonces sigue creyendo. Porque cada vez que dudas, recuerda que el mismo Dios que prometió un Salvador, lo envió y cumplió su promesa en Jesús. Tal vez sientas que en tu vida todo está desenfocado, sin dirección. Pero cuando miramos la Biblia, comprendemos que lo que parece caos, en realidad es preparación. Como Abraham vagando sin mapa, como Jacob huyendo a la nada, así también tú puedes estar en el proceso previo a un cumplimiento glorioso. La fe camina antes de ver. La esperanza se mantiene cuando no hay señal. Y la salvación viene cuando menos la esperas, como vino en una noche en Belén. De esta forma, la pregunta inicial empieza a revelarse. Si la promesa de Dios descendió por línea directa desde Abraham, pasando por Isaac y Jacob, entonces no todos los hijos de Jacob podían cargar con ese peso. Solo uno fue elegido, y esa elección marca el inicio de un linaje que paso a paso nos lleva al Rey de Reyes. Puedes ver la belleza del plan. Es como un río que nace con una gota y termina en un océano de gracia. En la cultura bíblica, el hijo primogénito era quien heredaba el liderazgo de la familia. A Reubén, el primer hijo de Jacob, le correspondía por derecho el honor y la autoridad sobre sus hermanos. Sin embargo, la Biblia no adorna ni esconde. En Génesis 35:22, Reubén comete un pecado grave al profanar el lecho de su padre. Aquello no fue solo una falta moral, fue una fractura espiritual. La línea del liderazgo se rompió y el derecho de primogenitura le fue retirado. Jacob, en sus últimos días, no olvida este hecho. En Génesis 49:3-4 habla con el corazón quebrado. Reubén, tú eres mi primogénito, impetuoso como las aguas, no serás el principal. Esa frase no es solo una reprensión, es un veredicto. Reubén fue desplazado, y aquí comienza el giro divino. Lo que el hombre esperaba por linaje natural, Dios lo altera por razones más profundas. ¿No es así también con nosotros cuando creemos merecer algo, pero el plan de Dios toma otro rumbo? Este momento en la historia de Israel es más que un cambio de herencia. Es una advertencia sobre el corazón humano. Jesús, el descendiente prometido, no podía venir de una línea manchada por la soberbia o la impureza. El trono no es para el primero por nacimiento, sino para aquel que Dios escoge. Por eso, cuando preguntamos por qué Jesús desciende de Judá, también estamos explorando por qué Reubén fue descartado. Y la respuesta es clara: Dios pesa los corazones, no las jerarquías humanas.
Pero esta escena también nos enseña sobre esperanza, porque si Dios pudo usar a alguien después de un quiebre familiar tan profundo, también puede restaurar tu vida después de una caída. Tal vez has sentido que perdiste oportunidades por errores pasados, pero si te arrepientes, Él puede redirigir tu historia, incluso si no te devuelve el mismo lugar. Lo importante es que la promesa sigue viva aunque el canal cambie. ¿Te has preguntado por qué ciertas cosas no sucedieron como esperabas? ¿Por qué puertas que parecían lógicas se cerraron? Este texto nos revela que Dios no siempre sigue el orden natural, sigue su orden eterno. Cuando despoja a Reubén, no lo hace por capricho, sino por santidad. Y eso es parte del carácter de un Dios que no negocia sus estándares, pero sí ofrece gracia al que se humilla. ¿Estás dispuesto a confiar en ese tipo de justicia? Este cambio de línea abre espacio a nuevas preguntas. Si Reubén fue rechazado, ¿quién tomará el lugar? ¿Quién cargará el liderazgo, el cetro, la responsabilidad del linaje mesiánico? Las Escrituras nos llevarán en los próximos minutos por un camino lleno de decisiones divinas, en donde la fe reemplaza al linaje y el plan eterno se teje con hilos de misericordia. El cetro ha sido soltado por Reubén y el lector atento se pregunta, ¿quién lo tomará? Y aquí es donde la Biblia se vuelve aún más fascinante. Porque si los planes de Dios no se basan en el orden humano, entonces cualquiera que Él llame puede ser usado. Si el cetro no está en manos del primogénito, sino del escogido, eso significa que no estás descartado, que tu pasado no determina tu futuro, que si escuchas su voz, Él puede levantarte, así como lo hizo con Judá, que no era el mayor, pero sí fue el elegido. Cuando pensamos en herederos de liderazgo, podríamos imaginar a Simeón o a Leví, los hermanos mayores tras la caída de Reubén. Eran valientes, protectores de su hermana Dina, según narra Génesis 34. Sin embargo, lo que parecía justicia se convirtió en una venganza sangrienta. Mataron a todos los hombres de Siquem con engaño y furia. Su reacción desbordada manchó sus manos y su herencia. La Biblia no los defiende. Al contrario, los expone, porque no toda justicia del hombre agrada al corazón de Dios. Cuando Jacob, ya anciano, bendice a sus hijos, no puede callar la verdad. En Génesis 49, 5, 7 los declara: armas de violencia son sus armas. En su furor mataron hombres. Los dividiré en Jacob y los esparciré en Israel. Es una sentencia dura, pero justa. La tribu de Leví no recibe territorio propio, sino ciudades dispersas. Y Simeón, absorbido con el tiempo por Judá, pierde protagonismo. Aquí aprendemos algo profundo. Dios no entrega el gobierno al impulsivo ni al violento. El trono no puede reposar sobre corazones que actúan sin discernimiento. El cetro del Mesías exige rectitud, misericordia y visión eterna. Aunque los hombres puedan aplaudir actos de fuerza, Dios mira el espíritu. La venganza no construye promesas. ¿No sucede lo mismo hoy cuando creemos que la justicia a nuestra manera nos califica, pero ignoramos el carácter de Dios? Él busca obediencia, no solo pasión. Quiere corazones rendidos, no impulsos sin control. Y aún así, la gracia de Dios no se ausenta. Aunque Leví fue dispersado, siglos después, su descendencia, los levitas, servirían en el templo. Dios redime, pero no les dio cetro, no les dio trono. El liderazgo mesiánico necesitaba otra raíz. Por eso, cuando Jesús nace, no lo hace en una tribu de sacerdotes violentos, sino en una tribu señalada por profecía y restauración, Judá. Esta distinción es clave para entender por qué el linaje real no siguió por Leví ni por Simeón. ¿Te has sentido alguna vez consumido por la ira? ¿Has reaccionado en el momento, solo para lamentarlo después? Entonces este pasaje es para ti. Dios no desecha al que se equivoca, pero tampoco premia el descontrol.
Él corrige con firmeza, pero también abre caminos de esperanza. Aprendamos de estos hermanos. Si deseamos caminar bajo las promesas de Dios, debemos dejar que el Espíritu Santo gobierne nuestras emociones. Este punto marca un antes y un después. Judá aún no ha sido mencionado por su padre, pero los que venían antes de él ya han sido desplazados. Reubén por impureza, Simeón y Leví por violencia. La escena queda en suspenso, como si el trono buscara a alguien digno, alguien que aún con errores muestre señales de transformación. Judá está por entrar en escena, y con él, el rugido profético que anunciará la llegada del rey, y así seguimos trazando la línea hacia el Mesías. Cada decisión de Dios en este capítulo es un acto de cirugía precisa: remover, corregir, redirigir. Porque lo que está en juego no es solo una herencia familiar, sino el cumplimiento de una promesa eterna, la llegada de Jesús, quien trae no la espada del hombre, sino la salvación del cielo. Y eso cambia todo. José, el soñador de túnica multicolor, parecía el candidato ideal. Fue fiel en Egipto, perdonó a sus hermanos y Dios lo exaltó. Su historia es una de las más conmovedoras de la Biblia, llena de fe, esperanza y redención. Por eso, muchos podrían asumir que el Mesías vendría de su linaje, pero las Escrituras, con precisión quirúrgica, nos muestran otra verdad. José recibió la doble porción, sí, pero no el principado. La distinción está escrita con claridad en 1 Crónicas 5, 1, 2. Allí leemos que aunque José recibió la primogenitura por causa de la caída de Reubén, el liderazgo, el cetro, la autoridad real fueron entregados a Judá. La Biblia no deja espacio para dudas. Aunque la primogenitura fue de José, el principado fue de Judá. ¿Notas la diferencia? Es como si Dios dijera: uno llevará la herencia material, pero otro portará el gobierno eterno. Este detalle, que muchos pasan por alto, es clave para entender el linaje mesiánico. Pensemos un momento en nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces creemos que recibir más es lo mismo que ser llamados a gobernar? ¿Cuántas veces confundimos bendición con propósito eterno? La historia de José nos enseña que Dios distribuye funciones con sabiduría. José fue proveedor en tiempos de hambre, un tipo del Salvador. Pero el rey prometido no vendría de su tribu, porque gobernar desde el trono mesiánico no es solo cuestión de fidelidad o capacidad. Es una elección divina sellada por promesa. Este punto también nos lleva a reflexionar en la humildad. José no reclamó el cetro, no protestó por no ser elegido, no se frustró por no ser la raíz del rey. Siguió cumpliendo su papel con gratitud. Y eso nos enseña a aceptar con alegría la parte que Dios nos asigna, porque cada función en el reino importa, aunque no todas sean visibles. Quizás no lleves corona, pero tu obediencia puede abrir caminos de salvación para otros, como hizo José para su familia y para naciones enteras. Y si este detalle te sorprendió, si no sabías que el principado fue de Judá y no de José, escribe en los comentarios: Judá, principado. Que más personas descubran la belleza de los detalles bíblicos, porque allí, en las pequeñas palabras, está muchas veces escondida la grandeza de las promesas de Dios. Al interactuar con estos secretos, nuestra fe crece, nuestra oración se enriquece y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Aquí vemos cómo la elección divina no siempre coincide con nuestras expectativas. En la lógica humana, José parecía el indicado, pero en el corazón de Dios, Judá ya había sido apartado. Esta diferencia entre lo que vemos y lo que Dios decide es parte del misterio glorioso de su soberanía. ¿Estás dispuesto a confiar en sus elecciones, incluso cuando no las comprendes del todo? A medida que avanzamos, el nombre de Judá comienza a brillar en la historia. Ya vimos a Reubén caer, Simeón y Leví ser desplazados, José recibir bendición pero no corona. El escenario está listo. El trono busca heredero,
y la voz profética está por hablar. Lo que viene a continuación es el momento decisivo, cuando Jacob, el patriarca, pronuncia palabras que resonarán hasta el final de los tiempos. Llegamos a un momento sagrado. Jacob, ya anciano, convoca a sus hijos y pronuncia palabras que son más que despedida. Son profecía pura. Cuando abre sus labios sobre Judá, el ambiente cambia. Su voz ya no es la de un padre común, es la de un patriarca hablando bajo inspiración divina. Y lo que dice en Génesis 49, 8, 10 cambia la historia para siempre. Porque aquí, por primera vez, se anuncia que el cetro no se apartará de Judá, hasta que venga Silo. Judá, te alabarán tus hermanos. Así comienza Jacob. Qué contraste con lo dicho a sus hermanos mayores. Aquí no hay reproche, no hay juicio, sino alabanza y autoridad. El texto continúa. El cetro no se apartará de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Esta no es una bendición común, es una proclamación profética, directa, luminosa. ¿Y quién es Silo? El que trae paz, el que gobierna sin espada, el que cumple las promesas de Dios. Este pasaje es la raíz de la expresión el león de la tribu de Judá, que volverá a aparecer en Apocalipsis. No se trata solo de una metáfora poética, sino de una línea real y espiritual, marcada por el cetro, símbolo del reinado legítimo. Jacob está viendo más allá de sus días, más allá de Egipto, más allá de la esclavitud. Está viendo al Mesías, y este Mesías no vendría de los fuertes ni de los perfectos, sino de Judá, un hombre que también falló, pero que fue restaurado. ¡Qué esperanza para nosotros! Porque si Jesús, el Hijo de Dios, vino de una línea con historia de tropiezos, entonces también puede venir a ti. Él no exige perfección para cumplir promesas, exige corazón dispuesto. Judá había mostrado señales de cambio, cuando intercedió por Benjamín, cuando ofreció su vida, y Dios miró eso, no la apariencia, no la posición. ¿Será que hoy también está buscando eso en ti? Aquí también es momento de hacer una pausa, porque este texto, aunque claro, no siempre es fácil de comprender visualmente. Por eso, quiero darte una herramienta poderosa. La Biblia Ilustrada puede ayudarte a entender Génesis 49 con mapas, líneas y elementos visuales que te mostrarán el contexto, sin cambiar el texto bíblico. No se trata de sustituir la palabra, sino de ver con más claridad lo que siempre ha estado allí. La promesa en Génesis 49, 10 no es condicional. No dice si Judá se porta bien o si cumple ciertos requisitos, no. Dice que el cetro no se apartará hasta que venga Silo. Esta es una profecía mesiánica directa que conecta con Jesús de forma incontestable. ¿No es impactante? ¿No debería esto encender nuestro deseo de conocer más? Si esta palabra arde en tu espíritu, no la apagues. Aviva esa llama con oración, lectura y reflexión. Por último, nota cómo cierra este versículo. Y a él se congregarán los pueblos. Esto habla de un rey universal, no tribal, de alguien que unirá no solo a Judá, sino a todas las naciones. Ese alguien es Jesús. Su linaje físico es de Judá, pero su reinado es eterno, global, espiritual. Esta es la gloria del Evangelio, que el Rey vino y su reino está abierto para todo aquel que cree. ¿Y tú, ya has rendido tu vida a este Rey? Una vez que la profecía ha señalado a Judá como el portador del cetro, la historia bíblica empieza a trazar una línea directa hacia otro nombre clave, David. Este pastor de Belén, hijo de Isaí, también de la tribu de Judá, será el siguiente eslabón en el linaje del Mesías. Dios no solo lo elige como rey de Israel, sino que con él establece un pacto eterno. Afirmaré para siempre el trono de su reino. Don Samuel 7, 12, 16. Este no es un reinado cualquiera, es una promesa celestial.
La Biblia lo deja claro. De entre todos los hijos de Jacob y dentro de Judá, David es escogido para ser la figura real sobre la cual se proyectará el reinado del Mesías. Su trono sería más que político, sería símbolo profético. Es por eso que tantas veces en los evangelios se llama a Jesús Hijo de David. No es un título simbólico. Es la validación profética de que Él es el cumplimiento del pacto davídico, una línea que no puede ser interrumpida. ¿Y por qué David? ¿Por qué no Saúl, que fue el primer rey? Porque el corazón de David agradó a Dios. Saúl venía de Benjamín, pero David venía de Judá, la tribu profetizada. En él se cruzan la obediencia, la adoración, la guerra santa y la misericordia. Y es en él donde la promesa toma cuerpo. No sería David quien construiría el templo, pero sí recibiría una promesa eterna. Tu casa y tu reino serán estables para siempre. Salmo 89. Este pacto no está atado al comportamiento humano, sino al propósito divino. Dios sabía de antemano los errores de David, su humanidad, sus lágrimas. Y aún así lo eligió, porque el trono del Mesías no vendría de perfección humana, sino de una línea marcada por gracia y propósito. Así, el nombre de David se convierte en un faro. Toda la historia de Israel comienza a girar en torno a su linaje, y con eso se confirma una vez más que la promesa no se mueve de Judá. Pensemos en nuestra vida. ¿No anhelamos también un pacto así? Uno que no dependa de nuestro desempeño, sino del amor de Dios. En David vemos que Dios es capaz de establecer reinos duraderos incluso en vasos quebrados. ¿Y tú? ¿Sientes que tu historia tiene demasiadas grietas? Mira a David, mira a Judá. Mira a cómo, a pesar de los errores, la salvación siguió avanzando, porque el trono no se sostiene en mérito, sino en fidelidad divina. Este pacto con David también es fundamental para comprender por qué Jesús no podía nacer en otra tribu. Si el trono mesiánico debía ser eterno, y Dios había dicho que vendría de la casa de David, entonces Judá se convierte en la única opción posible. No es una cuestión simbólica, es un requisito profético inquebrantable de Judá, de David, de Belén. Así lo anunció Dios, así lo cumplió Dios. Así lo honraremos hoy con entendimiento reverente. Cada paso que damos en esta genealogía es un recordatorio de que la Biblia no se contradice ni improvisa. El Espíritu Santo que inspiró cada palabra nos guía a través de estos nombres, no como una lista aburrida, sino como un río de propósito. Desde Judá hasta David y de David hasta Jesús vemos una línea firme, real, gloriosa. Una línea que revela que el trono eterno ya fue entregado y su dueño es el Rey de Reyes. ¿Lo reconoces como tal? Una cosa es que Jacob hable como padre, y otra muy distinta es que los profetas, siglos después, repitan la misma verdad bajo la unción del Espíritu Santo. A lo largo del Antiguo Testamento, los grandes profetas confirman que el Mesías vendría no solo de Israel, sino de Judá y más específicamente de la casa de David. Estos no son pasajes aislados. Son acordes celestiales que juntos forman una sinfonía profética que anuncia la salvación. Escucha esta melodía profética. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Isaías 11:1. Isaí, padre de David, pertenece a Judá. Aquí, el Espíritu no menciona casualidades. Está anunciando que un descendiente crecerá como rama nueva, después de un aparente árbol seco. ¿No es eso lo que ocurrió cuando nació Jesús en Belén durante un tiempo de silencio profético y ocupación romana? Una raíz viva brotando en tierra árida. Otro profeta, Jeremías, declara con firmeza: «He aquí que vienen días en que levantaré a David un renuevo justo, y este será su nombre, con el cual será llamado Jehová Justicia Nuestra». Jeremías 23:5-6. Aquí ya no hay ambigüedad.
El Mesías no solo viene de David, sino que Él mismo es nuestra justicia. Este pasaje apunta directamente al corazón del Evangelio, y todo se conecta con Judá. Y luego tenemos la joya precisa de la profecía mesiánica, Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí no solo se menciona a Belén, sino que se confirma su ubicación tribal, Belén de Judá. Esta no es una afirmación humana, es una dirección divina. ¿Qué más se necesita para ver que Jesús tenía que nacer allí, en esa tribu, en ese linaje? Y si este versículo ha tocado tu corazón, quiero invitarte a algo especial. ¿Te gustaría un video dedicado solo a Miqueas 5:2? Escríbelo en los comentarios y apoya este video con tu me gusta. Cuando nos detenemos en versículos como este, la fe se expande, porque entendemos que Dios no improvisa. Dios cumple con detalles milimétricos. ¿Ves cómo todo se conecta? Génesis anuncia el cetro en Judá. Samuel confirma el pacto con David. Isaías ve al retoño. Jeremías nombra al rey justo. Miqueas señala el lugar de nacimiento. Es un diseño divino, sin grietas, sin contradicciones. Todo lleva al mismo nombre, Jesús, el Salvador. Y todo esto fue dicho siglos antes, cuando aún no había señales humanas de cumplimiento. A veces nos preguntamos si Dios se ha olvidado de lo que nos prometió, si después de tantos años vale la pena seguir creyendo. Pero cuando miras estas profecías cumplidas una a una, ¿cómo no vas a confiar? ¿Cómo no vas a volver a orar, a esperar, a creer que lo que Dios te habló también se cumplirá? Si lo hizo con Judá, con David, con Belén, también lo hará contigo. Después de siglos de promesas, genealogías y profecías, el cielo rompe su silencio en el último libro de la Biblia con una declaración poderosa. En Apocalipsis 5:5, uno de los ancianos dice: «He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido». Esta frase no es simbólica, es el cierre profético de un linaje que comenzó con Jacob y termina en el trono del Cordero. Jesús no solo desciende de Judá, es reconocido en la eternidad como el león de su tribu. Pausa, respira. Imagina la escena celestial, el cielo buscando quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Nadie aparece, hay llanto, tensión, expectativa, hasta que alguien dice: «No llores, el león ha vencido». ¿No te conmueve pensar que ese león es el mismo Jesús que caminó entre nosotros, que oró con lágrimas, que fue clavado en una cruz? El león es también el Cordero. El rey es también el sacrificio. ¿Y por qué la Biblia lo llama León de Judá en ese momento específico? Porque en ese título están encerradas todas las promesas de Dios cumplidas. Es como si el cielo dijera: «Mira, todo lo que se dijo desde Génesis se cumplió en él». Y al usar el nombre de Judá, Dios mismo está reconociendo que la línea no se rompió, no se desvió, no falló. El cetro sigue en su lugar. El trono eterno está ocupado. Ahora detente y reflexiona. ¿Por qué es importante para ti saber que Jesús viene de Judá? Porque eso te asegura que la fe cristiana no es un salto al vacío, sino un cumplimiento tangible de profecías milenarias. Que Dios no te pide creer a ciegas, sino que te ofrece un mapa con coordenadas precisas, desde Jacob hasta Belén, desde David hasta el Gólgota, desde Judá hasta Apocalipsis. Cada paso revela su fidelidad. Y si esta verdad te conmueve, dime algo con sinceridad. ¿Alguna vez pensaste que la genealogía no era importante? Muchos creen que son solo listas aburridas, pero hoy estás viendo que detrás de cada nombre hay una esperanza viva. Y por eso te hago una pregunta directa. ¿Ya compartiste este video con alguien que necesita recuperar su fe? No guardes esta luz solo para ti. Alguien más necesita saber que el león ha vencido.
¿Sabías que muchos abandonan su estudio bíblico porque no comprenden cómo conectar las partes del Antiguo y Nuevo Testamento? La Biblia Ilustrada te ayuda a ver esas conexiones, como el puente entre Judá y el trono eterno de Cristo, imágenes, líneas genealógicas, mapas y referencias que iluminan lo que a veces nos cuesta entender a simple vista. Es como ponerle luz a las páginas antiguas. Una herramienta sin alterar la palabra, pero que enriquece tu lectura. El león de la tribu de Judá no es una metáfora vacía. Es el testimonio eterno de que Dios cumple cada palabra que ha dicho. Es el rugido celestial que silencia toda duda. Es la victoria escrita desde antes de los tiempos y que hoy llega a tu corazón. No es solo historia, es destino. Y tú estás invitado a responder a ese llamado con reverencia, con decisión, con fe viva. Muchos pasan por alto los primeros versículos del Evangelio de Mateo, pensando que son solo una lista de nombres antiguos. Pero esas genealogías son testigos silenciosos de la fidelidad de Dios. En Mateo 1:1 leemos: Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Esa frase lo dice todo. Resume 2000 años de historia en una sola línea. ¿Y qué une a David y Abraham? Judá. El linaje está intacto. El plan no se desvió. El Mesías vino de donde debía venir. Mateo, escribiendo para una audiencia judía, sabía que debía probar que Jesús era descendiente legítimo de David. Y no solo lo logra, lo hace con precisión milimétrica. Desde Abraham hasta David, y de David hasta el nacimiento de Jesús, cada generación es contada, registrada, honrada. Pero Lucas también registra una genealogía en el capítulo 3 con una perspectiva diferente, desde Jesús hasta Adán, demostrando que Jesús no solo es Rey de Israel, sino Redentor de toda la humanidad. Algunos notan diferencias entre ambas listas. Mateo sigue la línea de José, padre legal de Jesús. Lucas probablemente sigue la línea de María, pero ambas convergen en un punto crucial: David. Y como ya vimos, David es hijo de Isaí, quien pertenece a la tribu de Judá. Esto significa que Jesús es doblemente legítimo, por adopción legal y por sangre. No hay grieta, no hay laguna. La promesa fue cumplida al pie de la letra. ¿Por qué esto importa tanto? Porque si la genealogía de Jesús no encajara con las profecías, todo el mensaje del Evangelio se derrumbaría. El cetro debía estar en Judá, el trono en David, el nacimiento en Belén. Si una de esas piezas fallara, la estructura caería. Pero no falló, Dios no falló. Lo que anunció desde Génesis lo selló en los Evangelios. ¿No es esto motivo de adoración profunda? ¿No te mueve a confiar más en sus promesas para ti? ¿Alguna vez te sentiste perdido en medio de tantos nombres bíblicos? ¿Te frustraste intentando unir las piezas de tantas tribus, reyes y generaciones? La Biblia Ilustrada te ayuda a ver estas genealogías de forma visual, clara y organizada, sin alterar el texto sagrado. Con gráficos, líneas y conexiones que te permiten entender cómo todo encaja, cómo cada personaje cumple un papel y cómo Jesús es el centro de todo. Y si Dios cuidó cada nombre, cada rama de ese árbol genealógico, ¿cómo no cuidará también los detalles de tu vida? ¿Cómo no cumplirá sus planes contigo si ya cumplió cada palabra hablada durante siglos? Las genealogías no son solo historia, son garantías vivas de que Dios no olvida, no se retracta, no miente. Si dijo que enviaría al Salvador por Judá y lo hizo, entonces puedes confiar en Él con todo tu corazón. Cuando veas de nuevo un listado de nombres en la Biblia, no lo pases de largo. Detente, busca, estudia, porque en esos nombres están escondidas respuestas a preguntas eternas. Y más aún, están las señales que apuntan al león de Judá, al Cordero que quitó el pecado del mundo, al Hijo de David que venció no con ejército, sino con sangre derramada por amor.
Y todo esto, querido amigo, está registrado en esa genealogía que no deja dudas. Cuando se habla del linaje de Jesús, muchos se preguntan, si Leví fue la tribu consagrada al servicio de Dios, ¿no sería lógico que el Mesías viniera de ella? Después de todo, los levitas eran los responsables del tabernáculo, de los sacrificios, del culto diario. Pero una lectura atenta de las Escrituras nos muestra que el trono y el sacerdocio, aunque ambos santos, siguen caminos distintos. Y el camino del Rey Salvador no pasa por Leví, sino por Judá. Deuteronomio 18:1-8 establece claramente que los levitas no recibirían herencia territorial, porque su herencia sería Jehová. Su rol era espiritual, ministerial, y aunque honroso, ese rol no incluía gobierno real. El cetro, como vimos en Génesis 49:10, fue prometido a Judá, no a Leví. Entonces, el Mesías, quien debía reinar para siempre, no podía venir de una tribu cuyo rol era servir en el templo, sino de una cuya misión sería gobernar con justicia. Pero el asunto se vuelve aún más fascinante cuando leemos el Salmo 110:4, donde se habla del futuro ungido diciendo, «Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec». Este versículo, citado en Hebreos 7, rompe con la línea levítica para presentar un sacerdocio más antiguo, más alto, más eterno. Melquisedec, rey y sacerdote al mismo tiempo, representa una figura profética que Jesús cumple plenamente. Así, él puede ser rey de Judá y sacerdote celestial. ¿Notas lo glorioso de esto? Jesús no pertenece al sistema sacerdotal humano, limitado por el tiempo, el pecado y la sucesión. Su sacerdocio es celestial, eterno, perfecto. Él no necesitó ofrecer sacrificios por sí mismo. Entró una vez y para siempre al lugar santísimo con su propia sangre y aseguró la salvación de todos los que creen. Si hubiera venido de Leví, estaría sujeto a la ley. Pero viniendo de Judá y ejerciendo un sacerdocio según Melquisedec, él trasciende la ley sin quebrantarla. Y aquí hay una aplicación profunda para ti. Cuando sientas que no encajas en ningún molde, que tu historia no sigue los caminos esperados, recuerda a Jesús. Él no fue sacerdote levita, ni rey a la manera humana, ni profeta convencional. Fue todo eso y más. Y tú también puedes ser llamado a cosas que rompen los esquemas del mundo. El Espíritu Santo no escoge según etiquetas, sino según propósito eterno. Este detalle, que Jesús no venga de Leví, no es un error, sino una revelación poderosa. Nos muestra que Dios no está limitado por estructuras religiosas, que Él puede levantar salvación desde una tribu guerrera, un pesebre humilde, una cruz sangrienta. El amor de Dios no se ajusta a sistemas, los transforma. Puedes ver lo perfecto del plan. Puedes sentir la libertad que eso te da como hijo adoptado por esa misma gracia. Así que, cuando alguien cuestione tu llamado, tu linaje, tu historia, mira a Jesús. Él fue de Judá, no de Leví. Gobernó desde la cruz, ministró desde la eternidad, y hoy sigue intercediendo por ti como sacerdote fiel. No importa si no vienes del lugar correcto, importa que Dios te haya llamado. Y si lo hizo, entonces tienes parte en este reino que no termina. Porque el trono es de Judá, pero el acceso es para todos los que creen. Cuando leemos que Jesús desciende de la tribu de Judá, es natural preguntarse, ¿y qué pasó con las otras 11 tribus? ¿Por qué no Dan, Neftalí, Aser o Zabulón? ¿Acaso no tenían también herencia en Israel? ¿No había hombres justos y valientes en cada una de ellas? La respuesta es sí. Pero el plan de Dios no se basa solo en virtudes individuales, sino en un propósito eterno ya anunciado. El trono del Mesías debía alinearse con lo que Dios declaró desde el principio. La tribu de Dan, por ejemplo, fue mencionada en profecías como serpiente en el camino, Génesis 49:17.
una imagen que no se asocia con el reinado justo del Mesías. Isaacar fue comparado con un asno fuerte, Zabulón con puertos de mar, Aser con riqueza. Cada tribu tenía un destino distinto, una función específica en la configuración de Israel, pero ninguna recibió el cetro real en las bendiciones patriarcales. Ese derecho, como ya vimos, fue dado explícitamente a Judá. Y aunque Benjamín dio origen a Saúl, el primer rey, ese reinado fue breve y no se consolidó. El mismo Dios, por medio del profeta Samuel, lo dejó claro. El reino no permanecería en manos de Benjamín. Fue una transición, una etapa necesaria pero no definitiva. El cetro no podía quedarse donde no había profecía previa, y desde Génesis hasta los profetas, solo Judá es señalado como la tribu real. No por azar, sino por revelación. Esto no significa que las otras tribus quedaron excluidas del plan de salvación. Al contrario. En el reino de Dios hay lugar para todos, pero en cuanto al linaje mesiánico, la Escritura no deja espacio para ambigüedad. El Mesías vendría de Judá. El trono debía tener raíces claras. La genealogía no podía estar abierta a especulación. Cada paso debía seguir el rastro que Dios mismo trazó con su palabra. Tal vez tú también te has sentido fuera del plan central. Como si otros fueran elegidos para cosas grandes, mientras tú solo miras desde lejos. Pero este pasaje te recuerda que, aunque Judá fue la tribu del cetro, todas las tribus participaron en la historia. Cada una llevó luz a su manera. Cada una tuvo un rol que cumplir, y tú también, porque en Cristo no importa tu tribu, lo que importa es a quién reconoces como Rey. Y si sientes que estos detalles te ayudan a profundizar en la Biblia, no te detengas. Estúdialos, escríbelos, enséñalos a otros. Y cuando necesites claridad para entender cómo se organizaban las tribus, cómo se movían en el desierto o cómo se distribuían en la tierra prometida, recuerda esto. La Biblia ilustrada te puede mostrar visualmente las tribus, sus territorios y su función sin alterar el texto, pero iluminando su contexto. Así comprenderás mejor por qué Judá fue elegida y por qué tú también fuiste llamado. Porque aunque el Mesías vino de una sola tribu, su salvación se extiende a todas las naciones, a todas las lenguas, a todos los que como tú creen en su nombre. Jesús, el León de Judá, también es el buen pastor que recoge ovejas de todos los rediles. Después de seguir el linaje de Judá, la profecía del cetro, el pacto con David y las palabras de los profetas, llegamos al lugar donde todo se cumple, Belén. Esta ciudad, pequeña e insignificante a los ojos del mundo, fue seleccionada por Dios desde la eternidad como el punto exacto donde Jesús nacería. Miqueas 5:2 lo dice con asombrosa precisión. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. No fue Jerusalén, no fue Nazaret, fue Belén. Y no por coincidencia, sino por palabra profética. Y más aún, Miqueas especifica Belén de Judá, no cualquier Belén. Cada detalle apunta con claridad al cumplimiento. María y José van a Belén por causa del censo, sin saber que están cumpliendo una profecía dicha 700 años antes. Así obra el Señor. En medio de lo cotidiano, Él revela lo eterno. ¿No te emociona ver cómo lo que parecía una casualidad era en realidad un acto profético disfrazado de rutina? Los evangelios lo confirman sin adornos. Mateo 2 y Lucas 2 registran que Jesús nació en Belén, como estaba escrito. La palabra se hizo carne en el lugar exacto donde debía hacerlo. No fue en el templo, sino en un establo. No entre reyes, sino entre pastores. Así es la lógica del cielo. La salvación llegó al mundo no desde un trono de oro, sino desde un pesebre en tierra de Judá. El cetro ya estaba en manos del rey, pero envuelto en pañales.
Ahora imagina poder ver ese momento con claridad. La ciudad, el viaje de José y María, los mapas, las profecías unidas en una sola escena. La Biblia ilustrada te ayuda a conectar visualmente los lugares, líneas y cumplimientos proféticos, como el nacimiento en Belén. No reemplaza la palabra, sino que la ilumina, haciéndola más comprensible y accesible para quien desea profundizar con reverencia. ¿Y tú, te has sentido alguna vez como Belén? Pequeño, ignorado, fuera del radar. Pues escúchame con atención. De lugares pequeños nacen los planes más grandes. Dios no busca lo grande a los ojos del mundo, sino lo dispuesto en el corazón. Y así como Belén fue el escenario del milagro, tu vida también puede ser el lugar donde Jesús se manifieste con poder. Cada profecía que estudiamos no es solo información, es una llamada a confiar, a creer que Dios tiene un lugar, un tiempo, un cumplimiento para cada promesa. Y así como no falló con Belén, no fallará contigo. Él sabe dónde encontrarte. Él conoce tu dirección, incluso cuando el mundo te olvida, porque cuando el Espíritu Santo marca un lugar, lo llena de gloria. Hemos hablado del león de Judá, del trono de David, del cetro que no se aparta, pero ahora llegamos al mayor giro de toda la narrativa. Porque ese león, fuerte y temido, aparece en la visión de Juan como un cordero inmolado. Apocalipsis 5:6. Y esto nos confronta con el misterio más hermoso del Evangelio. El rey no vence con espadas, sino con heridas. El león gana no por rugir más fuerte, sino por derramar su sangre en silencio. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo puede el cetro de Judá descansar en manos de alguien que se dejó crucificar? La respuesta está en el carácter de Jesús. Él no vino a conquistar territorios humanos, sino corazones eternos. No vino a destronar a los poderosos, sino a salvar a los humildes. El león y el cordero no son contradicción, son dos caras de la misma gloria, poder y mansedumbre, justicia y amor de Dios. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué tipo de rey estás buscando? ¿Uno que imponga o uno que transforme desde dentro? Muchos esperaban un Mesías guerrero, montado en caballo de guerra con ejército y espada. Pero Jesús entró en Jerusalén en un burro, comió con pecadores, lloró con los que lloran, y en lugar de tomar una corona de oro, aceptó una de espinas. ¿Cómo no amar a este rey? ¿Cómo no rendirse ante un cordero así? Este momento nos enseña que la victoria de Dios no se parece a la del mundo. Nosotros celebramos al fuerte, al invencible, pero en el reino gana quien se entrega. En la cruz, el león rugió con su último aliento, consumado es. Y ese rugido fue más poderoso que cualquier ejército, porque selló la salvación para siempre, porque allí el sacrificio eterno se completó. ¿Puedes sentir el peso de esa verdad? Y ahora quiero invitarte a hacer una pausa, a cerrar los ojos y pensar, ¿te has estado apoyando en tu fuerza, en tu lógica, en tus méritos? Hoy, el Espíritu Santo quiere recordarte que la victoria viene por la obediencia, que a veces ganar es callar, que conquistar no es imponerse, sino amar hasta el fin. El león venció como cordero, y tú también vencerás si caminas en su misma humildad. Y dime, ¿no es esto exactamente lo que el mundo necesita? No más líderes altivos, no más tronos de ego. Necesitamos el modelo del Mesías de Judá, que gobierna desde el servicio, que reina desde el amor. Este es el Jesús que predicamos. Este es el Salvador que esperamos. El que fue profetizado desde Génesis y que regresará glorioso, no ya como Cordero, sino como el Rey eterno de toda la creación. Si esta verdad te tocó, escribe en los comentarios, el Cordero venció. Y no te vayas aún, lo mejor está por venir. En los próximos minutos vamos a aplicar esta revelación a tu vida real, porque lo que Jesús hizo por Judá también puede hacerlo por ti.
Y por eso te pregunto con el corazón, ¿quieres que Jesús sea tu Rey hoy? ¿De verdad lo quieres? No respondas rápido, respóndelo con tu alma. Hemos recorrido genealogías, tribus, profecías, pactos y cumplimientos, pero ahora, detente, mira hacia adentro. Porque esta historia no es solo acerca de Judá, David o Belén, es también tu historia. Es la historia de un Dios que traza caminos donde parecía no haber dirección, un Dios que no olvida lo que promete, aunque pasen generaciones. Y por eso hoy quiero hacerte una pregunta directa. ¿Confías en que Dios cumplirá lo que te prometió? Como cumplió con Judá, piensa en todo lo que hemos visto. Desde Abraham hasta Jesús pasaron más de 40 generaciones. Y aún así, ¿Dios se olvidó? No. Lo cumplió todo, al pie de la letra. Entonces dime, si Él sostuvo su palabra durante siglos, ¿no podrá sostener también tu corazón en medio de esta tormenta? ¿No podrá abrir camino donde ves puertas cerradas? Hoy el llamado no es a entenderlo todo, sino a creer como nunca antes. Tal vez hay cosas que Dios te habló hace años y has comenzado a dudar. Sientes que el tiempo ha pasado, que el momento ya expiró. Pero mírame bien, la palabra de Dios no caduca. Si Él te dijo que lo haría, lo hará. Si te prometió libertad, la traerá. Si te habló de restauración, la cumplirá. Y si aún no llegó, es porque está perfeccionando el escenario. Como perfeccionó el linaje de Judá hasta que llegó el Rey prometido. Haz esta breve oración allí donde estás. Señor, aunque no vea la salida, confío en que cumples tus promesas. Así como cumpliste con Judá, cúmpleme a mí. Yo espero en ti. Y si esta oración salió de lo profundo de tu alma, te invito a escribir en los comentarios: Dios cumple, no solo como declaración de fe, sino como testimonio para otros que están tambaleando en su camino. Hoy es un día para volver a la esperanza, para dejar de lado la queja y volver al altar. No al altar de los templos humanos, sino al altar del corazón. Porque allí es donde el Espíritu Santo habla, consuela, corrige y confirma. Así como guió la historia de Judá, Él quiere guiar la tuya. Pero necesitas escuchar, silenciar el ruido y volver a confiar. Porque la fe no crece en medio del ruido, sino en el silencio obediente. Y si este video ha fortalecido tu caminar, si sientes que algo dentro de ti se encendió, no te lo guardes, compártelo. Que otros también recuerden que Jesús no vino por accidente, que su linaje es testimonio vivo de la fidelidad de Dios. Y si Él descendió de Judá, es para decirte: yo sé esperar, yo cumplo, yo reinaré también en ti. Hemos caminado juntos por las páginas del Antiguo Testamento hasta llegar a la plenitud del cumplimiento en Jesús, el León de Judá. Pero este no es el final. De hecho, podríamos decir que es apenas el principio, porque cuando entiendes que cada palabra de la Biblia se conecta, tu fe deja de ser fragmentada y se transforma en una estructura firme, coherente, hermosa. Por eso, ahora quiero mostrarte los puentes que puedes cruzar para seguir creciendo. Si este mensaje tocó tu corazón, no te detengas aquí. Te invito a ver nuestro video sobre Isaías 53, donde exploramos al siervo sufriente que carga nuestros pecados. ¿Sabías que Isaías, escribiendo más de 700 años antes de Cristo, describe con detalle su humillación, su muerte y su justificación gloriosa? Ver ese video te ayudará a comprender no solo quién es Jesús, sino por qué tuvo que sufrir como lo hizo. También puedes profundizar en Mateo 1, en nuestro estudio completo del árbol genealógico de Jesús. Lo que al principio parecen nombres sin sentido, se convierten con la guía del Espíritu Santo en un río de promesas, fidelidad y redención. Cada generación muestra que Dios nunca abandona su propósito. Si disfrutaste este video, te aseguro que ese te va a revelar aún más detalles proféticos que te edificarán profundamente.
y no dejes de mirar nuestro estudio de Miqueas 5 y Jeremías 23. En ellos exploramos las profecías que señalaron con precisión no solo la tribu, sino la ciudad exacta del nacimiento del Mesías, su reinado justo y su autoridad eterna. Estos textos confirman que el plan de Dios no tiene fisuras, que desde Judá hasta Belén, desde David hasta la cruz, todo fue orquestado por un amor perfecto. Dios quiere que no solo creas, sino que entiendas. Que no solo sigas, sino que disciernas. Y aquí, en este canal, caminamos contigo día tras día para que cada palabra, cada promesa, cada historia te lleven a Jesús. Porque Él es el centro, la raíz, el destino, el principio y el fin. Y si hoy lo has visto más claramente, entonces no guardes este tesoro solo para ti. Desde la primera página del Génesis hasta el último canto de Apocalipsis, hemos visto a un Dios que no olvida, no improvisa y no falla. Su promesa a Abraham, luego a Isaac y Jacob, encontró una línea clara en Judá. Se confirmó en David, fue anunciada por los profetas y se cumplió gloriosamente en el nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesús, el león de la tribu de Judá. Nada quedó suelto, nada se perdió en el camino, todo se cumplió. El cetro no se apartó de Judá, el trono no se quebró, las profecías no fueron poesía vacía, fueron mapas, señales, ecos eternos que nos llevan al pesebre de Belén y a la cruz del Calvario. Todo lo que hemos recorrido hoy no es solo historia, es identidad. Es fundamento para tu fe. Es confirmación de que la Biblia no es un libro antiguo. Es la voz viva de Dios hablándote hoy. Por eso, prepare tu corazón para recibir esta verdad con toda el alma. En el mapa de la eternidad, Dios dibujó una línea que no se quiebra. Judá. Sobre esa línea camina el rey que no miente, porque la palabra que lo anuncia no falla. Y ese rey no vino solo a reinar sobre Israel. Vino a salvarte a ti, a darte un lugar en su reino, a invitarte no como siervo, sino como hijo. ¿Lo recibes hoy? Le abrirás la puerta de tu vida sabiendo que Él nunca falla. Si este mensaje encendió algo en ti, deja tu amén en los comentarios. Escribe lo que el Espíritu Santo te habló hoy. Comparte este video con alguien que necesita volver a creer. Y sobre todo, suscríbete a este canal y activa la campanita, porque cada día subimos nuevos estudios bíblicos que fortalecen tu alma y te conectan con las promesas de Dios. Hoy no solo aprendiste por qué Jesús descendió de la tribu de Judá, aprendiste que cuando Dios promete, cumple, que no hay error humano, ni tiempo, ni distancia que pueda anular lo que Dios ya escribió. Y si cumplió su palabra con Judá, con David, con Belén, también la cumplirá contigo, pero ahora te toca a ti. ¿Qué vas a hacer con lo que escuchaste hoy? ¿Seguirás dudando o empezarás a caminar con una fe más firme? ¿Vas a dejar que esta palabra te transforme o será solo un video más que olvidas mañana? Aplica lo que viste. Ora con confianza. Espera con paciencia. Cree con todo tu corazón, porque el mismo Dios que eligió a Judá te eligió a ti para formar parte de su reino eterno. Y no te vayas sin responder en los comentarios qué parte de este video más te tocó. ¿Fue el cetro prometido a Judá? ¿La fidelidad en las generaciones? ¿O el rugido del león en medio del trono celestial? Suscríbete ahora y activa la campanita para no perder los estudios que subimos todos los días. Este canal no solo es contenido, es una comunidad de fe, de palabra, de transformación. Y si hoy sentiste que muchas partes de la Biblia se conectaron por primera vez, no esperes más. Adquiere la Biblia ilustrada, con mapas, genealogías, líneas proféticas y todo el contexto visual que te ayudará a comprender la palabra como nunca antes. El enlace está fijado en los comentarios. Haz esta inversión espiritual. Hazla por ti, por tu casa, por tu eternidad.
Y para cerrar, deja que esta promesa quede grabada en tu alma. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Dios lo dijo. Dios lo hizo. Dios lo hará. Amén.